Contigo hablo, levántate. Escucharemos en el Evangelio de hoy, apreciados hermanos. Le pedimos al Señor que nos acompañe y nos disponemos a escuchar su palabra en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Espíritu Santo, ilumínanos, guíanos a encontrar tu palabra, a meditar tu Evangelio, para que podamos meditar tu palabra, Señor. Guíanos con tu don de discernimiento, con tu sabiduría y ciencia. Inspíranos a nosotros, apreciado Espíritu Santo, que te amamos y te bendecimos, para meditar tu palabra. Señor, nos encomendamos en tu presencia para poder hacer tu voluntad y poder nosotros considerar la palabra de Dios para que se haga vida en nosotros. Y le decimos, Señor, habla, Señor, que tu siervo te escucha. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos, capítulo 5, versículos 21 al 43. En aquel tiempo Jesús atravesó de nuevo en la barca a la otra orilla. Se le reunió mucha gente a su alrededor y se quedó junto al mar. Se acercó un jefe de la sinagoga que se llamaba Jairo, y al verlo se echó a sus pies, rogándole con insistencia: mi niña está en las últimas, ven, impón las manos sobre ella para que se cure y viva. Se fue con él y lo seguía mucha gente que lo apretujaba. Había una mujer que padecía flujos de sangre desde hacía 12 años. Había sufrido mucho a manos de los médicos y se había gastado en eso toda su fortuna, pero en vez de mejorar, se había puesto peor. Oyó hablar de Jesús y, acercándose por detrás entre la gente, le tocó el manto, pensando: con solo tocarle el manto curaré. Inmediatamente se secó la fuente de sus hemorragias y notó que su cuerpo estaba curado. Jesús, notando que había salido fuerza de él, se volvió enseguida en medio de la gente y preguntaba: ¿quién me ha tocado el manto? Los discípulos le contestaban: ¿ves cómo te apretuja la gente y preguntas ¿quién me ha tocado? Enseguida él seguía mirando alrededor para ver a la que había hecho esto. La mujer se acercó asustada y temblorosa. Al comprender lo que le había ocurrido, se le echó a los pies y le confesó toda la verdad. Él le dice: hija, tu fe te ha salvado, vete en paz y queda curada de tu enfermedad. Todavía estaba hablando cuando llegaron de casa del jefe de la sinagoga para decirle: tu hija se ha muerto. ¿Para qué molestar más al maestro? Jesús alcanzó a oír lo que hablaban y le dijo al jefe de la sinagoga: no temas, basta que tengas fe. No permitió que lo acompañara nadie más que Pedro, Santiago y Juan, el hermano de Santiago. Llegan a la casa del jefe de la sinagoga y encuentran el alboroto de los que lloraban y se lamentaban a gritos. Después de entrar les dijo: ¿qué estrépito y qué lloros son estos? La niña no está muerta, está dormida. Se reían de él, pero él los echó a todos y con el padre y la madre de la niña y sus acompañantes entró donde estaba la niña. La cogió de la mano y le dijo: Talita cumi, que significa contigo hablo, niña, levántate. La niña se levantó inmediatamente y echó a andar. Tenía 12 años y quedaron fuera de sí llenos de estupor. Les insistió en que nadie se enterase y les dijo que le dieran de comer a la niña. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Apreciados hermanos, meditando la palabra de Dios en este día especial, en la cual el Señor nos deja una enseñanza maravillosa sobre el don de la fe, en la cual vamos a ver que se entrelazan y se unen dos milagros: la resurrección de la hija de Jairo, de esta niña, y de una mujer que tenía un derrame, flujo de sangre, desde hacía más de 12 años. Por lo tanto, se unen allí estos dos milagros para hablarnos de una realidad
que es de la fe, de la confianza que nosotros estamos llamados a tener en Jesús, de la perseverancia que estamos llamados a vivir en su presencia. Dice que Jesús atravesó de nuevo la barca a la otra orilla. Regresamos nuevamente a lo que ya hemos dicho en otras oportunidades, hablarnos de la fe. Ir a la otra orilla, va a pasar un milagro, va a haber una enseñanza sobre la fe. Pasamos a la otra orilla. Se reunió mucha gente alrededor y se quedó junto al mar. Jesús estaba rodeado de mucha gente y Jesús se queda allí. Aprovecha que hay mucha gente para enseñarles sobre la fe. Se acercó un jefe de la sinagoga llamado Jairo, por lo tanto era una persona que tenía autoridad, es jefe de la sinagoga, es un jefe religioso y Jesús lo atiende. Y al verlo se echó a sus pies. Aquí, apreciados hermanos, como el jefe de la sinagoga, Jairo, nos da una enseñanza de humildad. Se echa a los pies de Jesús. Se echa a los pies rogándole con insistencia. Él no podía haberse arrodillado, echarse los pies a Jesús, sabiendo que era un jefe de la sinagoga, pero su puesto de trabajo, su puesto religioso, no le impide perseverar a él en la humildad. Jairo es un modelo que nosotros estamos llamados a seguir desde nuestros roles, de nuestras autoridades espirituales o también temporales. Una persona que es capaz de colocarse a los pies de Jesús. Cuando una autoridad se coloca, cuando un jefe se coloca a los pies de Jesús, ese jefe confía más en él, va a encontrar el resultado. Se echó a los pies de Jesús y le rogaba con insistencia: mi niña está en las últimas, ven y pon las manos sobre ella para que se cure y viva. Aquí, apreciados hermanos, un padre de familia que hace lo posible por su hija. Y ustedes, padres de familia, son conscientes que son capaces de hacer todo por sus hijos, todos por sus hijos. Un padre de familia capaz de hacer allí todo lo que está a su alcance por sus hijos. ¿Por qué? Porque nace de ese amor. Y Jairo hace esto por su hija. Se fue con él y lo seguía mucha gente. Jesús va. Y dice la palabra de Dios que hay mucha gente que lo apretujaba a Jesús. Está mucha gente que lo apretujaba. Nosotros, apreciados hermanos, también nos encontramos como en el Evangelio, como Jairo que va a los pies de Jesús, o nos encontramos como la gente que se encarga solo de apretujar a Jesús. Mucha gente lo apretujaba. Y había una mujer que padecía flujo de sangre desde hacía 12 años. Atentos, porque el Evangelio nos da estos detalles. ¿Qué quiere decir? Pues que esta mujer estaba en una actitud de impureza, porque en el Antiguo Testamento una mujer que tenía estos flujos de sangre, hemorragias, no podían estar con la gente, porque entonces estaba en una condición de impureza. Y si tocaba a otra persona, pues esa persona entraba, según los rituales antiguos, en una situación de impureza. Por eso la mujer estaba allí también como de incógnito en esa situación. Como había mucha gente que estaba apretujando a Jesús, como había mucha gente que estaba allí alrededor, pues no se daban cuenta de ello y ella estaba allí. Pero esta mujer dice que había sufrido mucho a manos de los médicos y había gastado en eso toda su fortuna, pero en vez de mejorar, se había puesto peor. Esta también es la situación en la cual nosotros, apreciados hermanos, nos encontramos con mucha gente que a veces gasta toda su fortuna buscando un médico, buscando respuestas adecuadas y no la encuentra. Qué difícil es, apreciados hermanos, a veces acertar. Por eso tenemos que pedirle al Señor que nos ayude a perseverar, y sobre todo atentos, porque a veces no recurrimos a los centros o a un lugar donde personas adecuadas que saben, sino a veces se gastan fortunas en, entre comillas, médicos, porque no son médicos, que se dedican a la brujería, a la hechicería, vienen y le colocan unas ramas allí y le colocan unos velones. No, esto no es, y le hacen gastar totalmente su fortuna. Las consultas, se pide esa cantidad de dinero. Eso no son médicos, apreciados hermanos. Lo que usted va a gastar en un médico de esos de brujería que les hace gastar toda su fortuna, saque su dinero, vaya, busque un médico de confianza, un especialista, y que le haga unos exámenes científicos que verdaderamente puedan dar con la situación en la que tenemos. Pero a veces nosotros terminamos creyendo allí en estas situaciones y nos puede pasar que gastamos toda la fortuna, todo lo que medio tenemos para comer y lo gastamos en cosas en las cuales no encontramos una respuesta. Por eso una advertencia que también nos hace aquí, la sacamos de esta consideración del Evangelio. Pero esta mujer escucha hablar de Jesús. Por lo tanto, apreciados hermanos, para nosotros crecer en la fe, estamos llamados a escuchar a Jesús, a escuchar
oyó hablar de Jesús y acercándose por detrás en la gente, oyó hablar de Jesús y se le acercó detrás, pero ella tiene que ir en incógnito, estaba allí, le tocó el manto pensando. Por lo tanto, aquí son varias acciones. Oye, piensa y toca a Jesús. Son movimientos que nosotros tenemos en nuestra capacidad humana. Oímos hablar de Dios. Oímos hablar de Dios. Se le acerca, lo tocó pensando que con solo tocarle el manto curaré. Esta es la vida de la fe y de la oración. Escuchamos a Dios, escuchamos su palabra, tenemos que pensarla, meditarla y tocarla, es decir, llevarla en práctica. Este es el proceso de la fe. La fe no es solamente de súbdito, es decir, lo que escuchamos, sino la fe tiene que iluminar nuestro entendimiento, iluminar nuestra vida para dar también ese paso de acercarnos a Jesús, de colocarlo en práctica. Tocó el manto pensando, con solo tocarle el manto, Él le curaré. Pero aquí, apreciados hermanos, también ese pensar de esta mujer pudo tener miedo, incertidumbre, porque ya sabía que si tocaba a Jesús le podía dejar en una situación de impureza y por lo tanto ella se arriesga, da el todo, ella se arriesga. Y luego le dice, inmediatamente se secó la fuente de sus hemorragias y notó que su cuerpo estaba curado. Apreciados hermanos, la mujer encuentra la sanación, el milagro. Pero ahora no es suficiente con eso. No es suficiente con nosotros tener el milagro de la fe y del don de vida. Estamos llamados a proclamarlo, estamos llamados a anunciarlo a los demás. Y para eso también se requiere otro milagro en la vida, la valentía, la fortaleza que todos tenemos que tener para anunciar la palabra de Dios. Por eso dice que inmediatamente se le secó la fuente, su hemorragia, y notó que su cuerpo estaba curado. Jesús, notando que había salido fuerza de él, se volvió enseguida en medio de la gente y preguntaba, ¿quién me ha tocado el manto? Jesús, si es Dios y sabía él que había salido fuerza de él, también sabía él quién le había tocado, pero hace la pregunta porque respeta la libertad de la mujer en quien tendrá que confesar, verdaderamente vivir en la libertad de sentirse ella libre en decir he sido yo he sido sanada. Y por lo tanto, en esta situación, la mujer escucha esa pregunta y quizás el mismo miedo vuelve a ella. Es el miedo que podemos sentir nosotros para anunciar la palabra de Dios con nuestro testimonio, con nuestra vida, para confesar la fe. Los discípulos le contestan a Jesús. ¿Ves cómo te apretuja la gente y pregunta quién me ha tocado? ¿Ves cómo te apretuja? ¿Quién? Pues todos te han tocado. Y él seguía mirando alrededor para ver a la que había hecho esto. Cuando Jesús mira alrededor, apreciados hermanos, Jesús en ese mirar alrededor tuvo que haber cruzado su mirada con la mujer y la respeta aún. Al cruzar la mirada y ella siente la mirada de Jesús sobre ella, va a sentir también esa libertad. Dice, seguía mirando alrededor para ver a la que había hecho esto. Y la mujer se acercó asustada y temblorosa al comprender lo que había ocurrido. Estaba temblorosa, asustada por lo que había pasado. Apreciados hermanos, ¿cuáles son nuestros miedos? ¿Cuáles son nuestros sustos? ¿Por qué temblamos nosotros para anunciar el Evangelio, para anunciar la palabra de Dios? ¿Somos nosotros del grupo que apretujamos a Jesús, de la gente que solo le apretujamos? ¿O somos nosotros como aquella mujer que somos capaces de tocar a Jesús? ¿Cómo somos nosotros? ¿Los que apretujamos o los que verdaderamente tocamos porque hemos oído, porque hemos pensado, porque hemos hablado, porque hemos actuado lo que el Señor nos pide en su palabra? Esta mujer que se acercó asustada, temblorosa, lo que había ocurrido, se echó a los pies, igualmente como Jairo que se había echado a los pies, ella se echa a los pies y confesó toda la verdad. Y aquí vino la libertad completa para esta mujer. Confesó toda la verdad. Nosotros, apreciados hermanos, pues confesar la verdad sobre nosotros mismos, la verdad sobre Dios, la verdad sobre Jesús, llevando un testimonio de vida coherente. Y él le decía, hija, tu fe te ha salvado, te ha curado, vete en paz y queda curada de tu enfermedad. Y luego, estando hablando con ella, sigue el Señor dándonos esa enseñanza de la fe. Llegan diciendo que ya había muerto la hija de Jairo, tu hija muerta, ¿para qué molestar al maestro? Y Jesús,
que inicia a escuchar lo que hablaban con el jefe en la sinagoga, le dice, no temas, basta que tengas fe. La enseñanza sobre la fe, basta que tengas fe. Y no permitió que lo acompañaran a nadie más que Pedro, Santiago y Juan. Por un lado estaba la muchedumbre que apretujaba a Jesús. Y aquí Jesús, en este otro milagro, ¿es Él quien toma la decisión? No, la muchedumbre no me interesa. Quiero que todos se salven, pero quiero que el misterio de fe sea conocido por particular, en la individualidad. Llamó a Pedro, Santiago y Juan. Al Señor no le gustan los escándalos, no le gustan esos aplausos, de que la gente lo halague, sino que precisamente busca ellos estar allí en esa intimidad. Llegando a la casa del jefe en la sinagoga, encuentran el alboroto de los que lloraban. Tantos alborotos. Habrése, apreciados hermanos, cuando son estas situaciones se generan unos alborotos, el uno que quiere decir, el otro que dice esto, déjelo así, llévelo para allá, tráigalo para acá, colóquelo así, estos alborotos. Jesús, qué estrépito, porque son estos, la niña no está muerta, está dormida, y se reían de él, se burlaban de él, y por eso él echó a todos, déjenme solo, lo dejaron solo, al padre y a la madre y la niña, y Jesús como acompañante, y entró hasta donde estaba la niña. Apreciados hermanos, en nuestros hogares tenemos que poner en práctica esto de Jesús. Aquí, apreciados hermanos, nuestros hogares requieren siempre espacios de intimidad. Ustedes, padres de familia, madres de familia, en sus hogares, el misterio de la fe se anuncia con sus hijos allí en sus hogares desde muy pequeños. No permitan esos alborotos en sus casas, que llegue el uno, que llegue el otro, que genera. Hay espacios en los cuales son sagrados para ustedes como familia, como iglesia doméstica, en la cual está Jesús, la palabra de Dios en su vida enseñándoles. No permitan que se generen todas estas situaciones. Y luego se reían. Luego le dice a la niña, entró donde estaba la niña, la cogió de la mano y le dijo, Talita cumi, que significa, contigo hablo niña, levántate. Jesús toma a la niña y la levantó. Y la niña se levantó inmediatamente y echó a andar. Tenía 12 años, la unión, apreciados hermanos. ¿Cuántos años tenía la hemorroísa de estar en esa situación con ese flujo de sangre? 12 años. ¿Cuántos años tenía la niña? 12 años. Une los dos milagros con una sola enseñanza. Esta es la capacidad de San Marcos de unir una enseñanza de Jesús así con tantos detalles para dejarnos claros la importancia de la fe. Y como la fe, Jesús se preocupa porque dice que quedaron todos fuera de sí, llenos de estupor. La alegría de Jairo, que sabía que su hija estaba a punto de morir, el dolor de saber que su hija había muerto, los lloros, la desesperación, y hace caso a lo que Jesús le está diciendo. Jairo le había podido reprochar al Señor, Señor, yo te dije que viniéramos directamente, usted no quiso hacerlo, no quiso hacer este milagro cuando yo te lo pedí. Pero Jairo respetó a Jesús en todo momento, se postró a sus pies, Señor, yo quiero que se haga su santa voluntad. Cuando Jesús llega a la casa de Jairo, entra el padre y la madre de ella, entra él con su esposa y donde está la niña, Jesús le dice, salgan todos, obedece a lo que Jesús está diciendo. Cuando Jairo escucha, llegan los discípulos, llegan aquellos a dejarle este rumor de que su niña había muerto, podía haberse renegado contra Dios. Él no renegó en ese momento contra Jesús, obedeció lo que Jesús le dijo, vamos, y él aceptó recurrir. Por eso nosotros, apreciados hermanos, tenemos que aprender también en el don de la fe a hacer la voluntad de Dios, a seguir las enseñanzas del Señor, a lo que Él nos pide cada día. La niña se levantó inmediatamente y echó a andar, tenía 12 años y quedaron todos llenos de alegría, de estupor. Es la alegría del don de la fe, que en medio del dolor sabemos que el Señor nos da ese consuelo. Podemos nosotros combinar el dolor por una enfermedad, el dolor por un duelo, por un ser querido que ha partido de la eternidad, el dolor de un padre y de una madre porque han visto morir a sus hijos, lo podemos combinar con la alegría del sentirnos en la presencia de Dios, que nos da esa fortaleza para perseverar. Y dice el Evangelio, les insistió luego en que nadie se enterase y les dijo que dieran de comer a la niña, que dieran de comer. Como Jesús, en medio de esta situación, quizás de la alegría, se les ha olvidado que esta niña estaba enferma y no había comido, pues bueno, tiene que comer, denle de comer. Antes de empezar con el alboroto de la alegría, denle de comer a la niña. Este es Jesús, es el Señor que se preocupa por cada uno de nosotros. Pues bien, apreciados hermanos, que nosotros podamos aprender a perseverar en el don de la fe,
a mantenernos muy unidos, conscientes de lo que el Señor nos pide a cada uno de nosotros. Así que yo les invito a seguir perseverando, a seguir luchando para mantenernos nosotros en su presencia. Que Dios Todopoderoso te bendiga para que sigas creciendo en la fe, sigas perseverando, escuchando la palabra de Dios, meditándola y poniéndola en práctica en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.